Lectura del resumen sobre el capítulo número 3, Exploración de la mente y el comportamiento, del libro Introducción a la Psicología, escrito por Eduardo Kosakov. Importantes hallazgos de la psicología social cognitiva. La psicología se ocupa de estudiar cómo interpretamos el mundo social y nuestro propio comportamiento. La psicología social cognitiva descubrió la existencia de ilusiones que afectan al pensamiento y la interpretación, suponiendo posibles errores en la mente humana. Ahora veamos tres ilusiones introspectivas: el sesgo de autoservicio, el efecto Barnum o Forel y la ilusión del conocimiento retrospectivo. El sesgo de autoservicio es la tendencia a la sobrevaloración personal. Es la ilusión de vernos a nosotros mismos superiores al promedio en los rasgos deseables, para justificar nuestra valía. La existencia del sesgo de autoservicio fue postulada por el psicólogo Gordon Allport en 1940 y su comprobación fáctica alrededor de 1960. Si bien no supone necesariamente una falla en nuestra mente, esta se explica aplicando el método freudiano como un mecanismo de defensa del ego, sirviendo para mantener la autoestima elevada. El efecto Barnum o Forel es la aceptación que realizan las personas sobre descripciones de sí mismas cuando el estilo del informe es ambiguo y sumamente favorable. También está estudiado que las personas tienden a complacer al evaluador si éste afirma buenas descripciones de ellas. Ilusión del conocimiento retrospectivo. Este sesgo ocurre cuando el individuo cree haber tenido una opinión formada sobre un tema, siendo que dicha opinión o bien no existía o era muy distinta a la actual. Este sesgo o ilusión del conocimiento retrospectivo se observa con mayor frecuencia en opiniones políticas, donde una vez conocido un resultado, imaginamos que veíamos la situación con la nitidez actual. Ilusiones que provoca el trato social, las profecías de autocumplimiento o efecto Pigmalión y el error fundamental de atribución. Las profecías de autocumplimiento o efecto Pigmalión, originalmente explicitada por Rosenthal y Jacobson, donde en 1966 descubren que las expectativas de los maestros respecto al rendimiento escolar de sus alumnos condicionaban la cantidad y calidad del tiempo que le dedicaban a los niños, encontrando los mejores resultados en aquellos alumnos que desde un inicio se le consideraban mejores. Esto demuestra que, una vez aceptada una idea, las expectativas de lo que creemos sobre el exterior pueden llevarnos a los resultados esperados, mediante las acciones inconscientes que tomamos al interactuar con el fenómeno. El error fundamental de atribución, descubierta por Lee y Ross en 1977, y nos dice que, cuando evaluamos el comportamiento de los demás, tendemos a subestimar las influencias situacionales y a sobreestimar las disposicionales. Las influencias situacionales son las contextuales, por ejemplo, la influencia de los amigos o del ambiente, y las disposicionales son las consideradas en los rasgos de personalidad. Cuando evaluamos el comportamiento de los demás, subestimamos las influencias del contexto, atribuyendo en mayor medida a los rasgos de personalidad. Por el contrario, cuando evaluamos nuestro propio comportamiento, sobrevaloramos la influencia situacional, en desmedro de las influencias disposicionales. Esto podría explicarse en el error de atribución respecto a la sobrevaloración de la influencia situacional y no disposicional a una cuestión hedonística, donde atribuimos nuestros errores o fracasos a cuestiones externas. Otras ilusiones importantes para entender la mente. Ilusión de la importancia del ego. Este es el llamado el efecto del centro del universo, y consiste en la creencia de que los demás prestan mayor atención a nuestra apariencia y comportamiento de lo que en realidad sucede. Ilusiones de correlación. Al ser la mente muy conservadora, en el sentido que busca confirmar las creencias que tiene, generalmente encuentra relaciones recíprocas donde no existen. Ilusiones de control. Es generalizado en los juegos de azar, donde el poder elegir, por ejemplo, las fichas o las cartas,
da una sensación de control, aunque sea inexistente. Importancia de las definiciones. La especificación estricta de lo que se habla es condición necesaria para cualquier formulación científica. Etimológicamente, definición significa poner límites o acotar. Aquí encontramos el concepto de polisémico. Esto es que una palabra pueda significar diferentes cosas según el contexto. Pro y contra de las definiciones. Las definiciones cada vez más precisas reducen la polisemia, pero pueden convertirse en límites que no permitan ver posibilidades distintas a las acordadas. Por eso es necesario tener presente la afirmación de John Dewey, que decía: las definiciones no son fines en sí mismos, sino un medio para acordar el alcance de los debates. La parte que nos interesa es saber que podemos distinguir entre definiciones teóricas, tautológicas y operacionales. Las definiciones teóricas tratan de conceptualizar un término y definirlo, como puede ser el diccionario. Las definiciones tautológicas se caracterizan por incluir en la respuesta el mismo término o un derivado de este. Por ejemplo, ¿para qué sirve un destornillador? Sirve para atornillar o desatornillar. Es necesario evitar estas definiciones en psicología. Las definiciones operacionales apuntan a un medio estricto para ponerse de acuerdo en relación a la presencia o ausencia de aquello que se quiere definir. O sea, se trata de un procedimiento para medir una variable, un fenómeno. Variables. Una variable es todo fenómeno susceptible a adoptar diferentes valores numéricos o bien encontrarse en más de un estado posible. En el criterio matemático de clasificación de variables existen las variables discontinuas y las continuas. Las variables discontinuas son aquellas que pueden adoptar cualquier valor dentro de un intervalo, donde las magnitudes solo pueden observarse en relación a otra. Aquí entran las clasificaciones en categorías o rangos. Las variables continuas, por otro lado, adoptan valores específicos, existiendo una relación de proporcionalidad con otras variables. Las escalas nominales refieren a categorías, sin estar presente la idea de mayor o menor, o sea que las respuestas no tienen un orden de magnitud. Por ejemplo, ¿qué tipos de monstruos hay en Dark Souls? Las escalas ordinales representan orden de magnitud, aunque no proporcional. Por ejemplo, ¿el Dark Souls te pareció fácil, moderado o difícil? Las escalas intervalares, por otro lado, sí ofrecen magnitudes proporcionales. Por ejemplo, ¿cuántas veces moriste en Dark Souls? Las respuestas no darían una proporción exacta entre ellas. Además, las escalas intervalares tienen la característica de que el 0 significa ausencia de atributo. Distintos tipos de investigación en psicología. Aquí vamos a ver la investigación descriptiva, que engloba los estudios de caso, la observación natural y la encuesta, la investigación correlacional y la investigación experimental. Investigación descriptiva. Esta busca caracterizar una persona o toda una población del modo más objetivo posible. Los estudios de caso buscan reportar y documentar de manera detallada y exhaustiva los distintos fenómenos de una o pocas personas. Vemos en Freud, por ejemplo, un auge en esta manera de investigar, como por ejemplo el caso del hombre de los lobos. Los estudios de caso tienen una limitación que es la imposibilidad de generalización. La observación natural, también llamada observación de campo, es cuando el investigador convive y participa o no del objeto de investigación en su lugar de manifestación. Por ejemplo, un investigador quiere saber cómo se comportan los niños en los recreos, pues directamente va y observa cómo lo hacen. Las investigaciones por medio del encuestamiento indagan sobre los distintos temas a los entrevistados por medio de preguntas, para después recopilar la información y hacer un análisis. Investigación correlacional. Buscan descifrar la fuerza o magnitud de asociación y dirección de correspondencia entre variables. Cuando las variables están interrelacionadas, nos introducimos en el mundo del análisis factorial o la reducción,
donde se busca confeccionar matemáticamente las atribuciones de un fenómeno en un orden de correlación y magnitud. El beneficio del análisis factorial es que permite reducir la gama de comportamientos y atributos psicológicos en niveles de clasificación. El análisis factorial entra en conflicto generalmente cuando se las acusa de reduccionistas. Veamos unos conceptos. El reduccionismo metodológico es la aplicación del análisis factorial para representar hechos, con el menor gasto posible de pensamientos. El reduccionismo ontológico apunta a descubrir la esencia última de toda la diversidad observable. Esto lleva a las ciencias a discutir cuál es el fenómeno primero de la manifestación observada. La investigación experimental. El método experimental constituye un procedimiento convincente y persuasivo a los fines de validar o poner a prueba una hipótesis científica, es decir, es aquel que valida las investigaciones descriptivas y correlacionales. Para esto, se debe hacer una concienzuda valoración de las variables y los grupos de estudio deben dividirse en un grupo de control y otro grupo experimental, donde se comparan la incidencia o no del experimento. El beneficio de la investigación o método experimental es el de formular enunciados de causalidad entre variables. Clasificación de variables. Existen tres criterios de clasificación de variables. Tenemos el criterio matemático, con las variables continuas y discontinuas, que ya vimos hace un rato, el criterio metodológico y el criterio teórico. El criterio metodológico tiene dos variables, las hipotéticas y las conductuales. Las variables hipotéticas son el producto de la inferencia y por ende son subjetivas. Por ejemplo, podemos ver a un niño rata romper el monitor y pensar, lo rompió porque está enojado, porque perdió. Otra persona dirá, lo rompió porque está contento que consiguió un nuevo set. Al ser una interpretación mental de las acciones humanas, el conductismo en su momento expuso que este tipo de variables debían ser eliminadas, por no ser objetivas. En la actualidad se usan. ¿Por qué? Pues porque sin ellas no existirían teorías psicológicas, ni atribución de mente, ni intencionalidad. Las variables conductuales son simplemente el registro del comportamiento humano o animal, es puramente objetiva y se dividen en variables conductuales independientes y dependientes. Las variables conductuales independientes son aquellas que manipula el investigador y las variables conductuales dependientes son las que varían en función de la manipulación de las independientes. En el criterio teórico existen variables relevantes e irrelevantes. Las variables relevantes son aquellas que nos interesa estudiar o que de algún modo afectan al fenómeno en cuestión. Obviamente, las variables irrelevantes son aquellas que son insignificantes en el estudio de un fenómeno. Lo importante de esta clasificación es que no siempre podemos saber con antelación si la variable es relevante o no, pues generalmente van apareciendo a medida que se estudia un fenómeno. Las variables relevantes se dividen en causales o no causales, y esto depende de la relación causal entre variables. Normas éticas que rigen la investigación. La deontología es el área que se encarga de estudiar las cuestiones morales y éticas de una profesión. Voy a mencionar algunas de las consideraciones que se tienen que tener en cuenta en una investigación psicológica. Los sujetos experimentales deben ser protegidos de cualquier daño físico y mental. Las personas que participan en una investigación deben dar su consentimiento. Los sujetos de estudio pueden salirse de la investigación cuando lo deseen. La información obtenida de los pacientes debe ser confidencial, a no ser que las personas estén de acuerdo en compartir su información. Terminamos el capítulo número 3, Exploración de la mente y el comportamiento, del libro Introducción a la Psicología, escrito por Eduardo Kosakov. Adiós.